Sean todos bienvenidos a este video en donde vamos a encontrar el dominio y el rango de esta función. Aquí tenemos una función que es del tipo racional, es decir, tenemos aquí una división de 1 entre x más 3. Para encontrar el dominio de esta función, nosotros debemos identificar si existe alguna restricción, porque el dominio son los valores que esta función puede asumir, es decir, son los valores que esta función está definida. Para esto debemos de identificar que cuando tenemos una función de este tipo racional, tiene restricciones en el denominador, es decir, la división entre 0 no está definida en los números reales. Por lo tanto, el dominio serían los valores x, es decir, valores incógnitos que pertenecen a los números reales, porque la variable es x. Los valores que pertenecen a los números reales, tal que el denominador sea diferente de 0. Es decir, estamos hablando de los valores que pertenecen a los números reales, exceptuando algún valor que haga que el denominador sea 0. Para esto vamos a igualar a 0 para excluir dicho valor. Aquí vamos a restar el opuesto aditivo porque vamos a despejar a x. Al restar 3 a ambos lados nos quedaría x solamente igual a menos 3. Ya conociendo este valor, podremos decir el dominio de esta función serían los números reales menos, un menos de exceptuar, excepto el número menos 3. ¿Por qué el número menos 3? Porque cuando yo tomo ese valor como parte del dominio, es decir, yo lo introduzco o lo reemplazo en la función asume que 1 entre menos 3 más 3 sería 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no está definido dentro de los números reales. Por lo tanto, ese valor no se puede reemplazar en la función, no está en el dominio. Puedes probar con cualquier otro y no vas a tener ninguna restricción. Es bueno aclarar que cuando yo tomo un valor del dominio, lo estoy tomando sobre el eje X. Es decir, yo reemplazo un valor X dentro de mi función, porque esa es la variable, y luego esta función me va a arrojar un resultado, luego de yo sustituir un valor X. Y a ese resultado se le conoce como el rango o la imagen. Un ejemplo sencillo podría ser si yo tengo un molino de carne en donde en la abertura cabe aproximadamente un mulo de pollo. Cuando yo introduzco el mulo de pollo dentro del molino, eso es lo que ella puede introducir. Y luego que se muele, arroja un resultado, que es la carne molida. Ese sería el rango. Ahora, cuando yo quiero introducir un mulo de cerdo, hay un problema, porque el mulo de cerdo no cabe por la abertura del molino. Es decir, este molino funciona para cualquier tipo de mulo de pollo de ese tamaño, pero cuando yo quiero introducir un mulo de cerdo no me funciona porque no cabe. Es decir, el dominio, el espacio que ese molino puede absorber no funciona porque es demasiado grande. Por lo tanto, está excluido. Para encontrar el rango de esta función, es decir, para esto, de manera práctica, vamos a tener nuestra ecuación de esta forma. Recuerden que f de x es lo mismo que y. Tendríamos que y sería igual a 1 sobre x más 3. Para esto vamos a hacer un despeje en donde anteriormente encontramos un valor en x. Ahora lo vamos a encontrar en y. Para esto hacemos un despeje de la variable x
y tendríamos que esta cantidad que estaba dividiendo, al aplicar el inverso multiplicativo, interpretamos que x más 3 que estaba dividiendo ahora estaría multiplicando a y. De manera distributiva, con respecto a la suma, tendríamos x multiplicado por y sería x por y, más 3 por y sería 3y. Esto igual a 1. Como me interesa despejar a x, voy a sumarle el opuesto aditivo de 3y, que sería menos 3y a ambos lados. Aquí se anularía y me quedaría menos 3y de este lado. Es como si el 3y pasara restando al otro lado de la igualdad. Como quiero despejar la variable x, esa y que está multiplicando, al aplicar el inverso multiplicativo, interpretamos que esa y estaría dividiendo la función. Ahora, se resume que calcular el rango sería el dominio de esta función, básicamente. Es decir, ahora tenemos una función racional y simplemente vamos a calcularle el dominio, y esto sería el rango, luego de haber hecho este despeje. Sencillamente vemos que es una función racional que simplemente tiene restricciones en el denominador, porque arriba no hay ninguna restricción, porque la división entre 0 no está definida dentro de los números reales. Por lo tanto, el rango serían los reales excepto el 0. Recuerda que si este video te ha sido de gran utilidad, puedes suscribirte al canal, así estarás al tanto de nuevos contenidos.